Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy prepárense para un vídeo que, les aseguro, les dejará sin aliento. Vamos a desentrañar un escándalo que ha sacudido el mundo del espectáculo, involucrando a uno de los actores turcos más queridos y exitosos del momento, Kerem Bürsin. Si han leído bien el título, Kerem Bürsin está en líos millonarios, y los motivos detrás de esta situación son, bueno, digamos que son bastante sorprendentes. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos y las revelaciones, quiero hacerles una pregunta importante. ¿Ya están suscritos a nuestro canal? Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, especialmente cuando tratamos temas tan candentes como este. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a empezar. Como saben, Kerem Bürsin es un nombre que resuena con fuerza en el panorama internacional. Con proyectos que han conquistado audiencias en todo el mundo, especialmente tras el fenómeno de Senkalkam, su popularidad ha alcanzado cotas altísimas. Es un actor carismático, talentoso y hasta ahora, parecía tener una carrera impecable. Sin embargo, las últimas noticias apuntan a una situación bastante delicada que lo ha puesto en el ojo del huracán. Estamos hablando de problemas financieros, de cifras que marean, y de acusaciones que podrían poner en jaque su reputación. Las fuentes que han filtrado esta información, y créanme, son de las más confiables dentro del mundo del entretenimiento turco, hablan de una deuda considerable. No estamos hablando de unos pocos miles de euros, sino de sumas millonarias que parecen haber sido acumuladas a lo largo del tiempo. ¿Cómo ha llegado uno de los actores mejor pagados a esta situación? Esa es la pregunta del millón y las respuestas son, como les anticipé, impactantes. Según lo que se ha filtrado, todo parece girar en torno a una serie de inversiones fallidas y, lo que es aún más grave, a supuestas malas gestiones financieras. Se rumorea que Kerem, al igual que muchos otros artistas exitosos, ha buscado diversificar sus ingresos y aumentar su patrimonio a través de inversiones en distintos sectores. Sin embargo, parece que algunas de estas apuestas no salieron como esperaba. Hemos escuchado hablar de proyectos empresariales que no despegaron, de negocios que fracasaron estrepitosamente y de pérdidas económicas significativas. Pero el tema se complica aún más cuando empezamos a indagar en la naturaleza de estas deudas. No se trata solo de pérdidas en el mercado bursátil o de proyectos empresariales que no dieron frutos. Parece que también hay involucradas otras personas, y es aquí donde la historia se pone realmente turbia. Se habla de préstamos, de compromisos financieros que no ha podido cumplir, y de acreedores que ahora están reclamando su dinero. Y cuando decimos acreedores, no estamos hablando de bancos tradicionales, sino de individuos o entidades que parecen haberle prestado sumas considerables, y que ahora están ejerciendo presión para recuperar lo invertido. Las especulaciones más fuertes apuntan a que Kerem podría haber sido víctima de un fraude, o que, por el contrario, tomó decisiones financieras poco acertadas bajo la influencia de personas que no actuaron de buena fe. Se menciona la posibilidad de que haya confiado en asesores financieros o socios de negocios que, al final, terminaron perjudicándolo. Y cuando hablamos de perjudicarlo, estamos hablando de sumas que, según los rumores, podrían superar los 20 millones de euros. Una cifra que, sinceramente, impresiona a cualquiera. Otro aspecto que ha salido a la luz, y que añade un toque de drama a la situación, es el hecho de que estas deudas parecen haber estado ocultas durante un tiempo. Es decir, Kerem habría estado intentando manejar esta situación a puerta cerrada, sin que sus seguidores o el público en general se enteraran de sus problemas económicos. Sin embargo, como suele ocurrir, los problemas financieros, especialmente los de esta magnitud, son difíciles de mantener en secreto por mucho tiempo. Las filtraciones, los rumores y eventualmente las acciones legales terminan saliendo a la luz. Las preguntas que ahora surgen son muchas. ¿Cómo afectará esto a su carrera? ¿Habrá alguna pausa en sus proyectos? ¿Veremos a Kerem Bürsin batallando en los tribunales para resolver estas deudas? La incertidumbre es grande y el impacto en su imagen pública podría ser considerable. Su base de fans, que lo adora por su talento y su personalidad, seguramente estará preocupada y a la vez, intrigada por saber qué está sucediendo realmente. Hemos intentado contactar con representantes del actor, pero hasta el momento no hemos recibido una respuesta oficial que aclare la situación. En el mundo del espectáculo, es común que estas cosas se manejen con la máxima discreción, y es posible
que veamos un comunicado oficial en los próximos días o semanas. Sin embargo, lo que se ha filtrado hasta ahora es lo suficientemente serio como para justificar nuestra atención. Analicemos un poco más a fondo los posibles motivos detrás de esta situación. Primero, la diversificación de inversiones. Es natural que un artista con altos ingresos busque hacer crecer su dinero. Pero como dice el dicho, no es oro todo lo que reluce. Quizás se dejó llevar por promesas de retornos rápidos y altos, sin hacer la debida diligencia. Las inversiones de alto riesgo pueden ser muy tentadoras, pero también pueden ser catastróficas. Segundo, la confianza y la mala compañía. En el mundo de las finanzas, la confianza es clave, pero también puede ser un arma de doble filo. Es posible que Kerem haya confiado ciegamente en personas que no merecían esa confianza, y que lo hayan utilizado para sus propios fines. Esto, lamentablemente, le ha sucedido a muchas figuras públicas y no tan públicas a lo largo de la historia. Tercero, una posible falta de asesoramiento financiero adecuado. Incluso con buenos ingresos, es crucial contar con un equipo de asesores financieros competentes y de confianza que guíen las decisiones de inversión. Si Kerem no contó con este respaldo, o si sus asesores no fueron lo suficientemente cuidadosos, las consecuencias pueden ser devastadoras. Y cuarto, la presión de mantener un cierto estilo de vida y seguir generando ingresos. Los artistas exitosos a menudo se enfrentan a la presión de seguir en la cima, de invertir en nuevos proyectos y de mantener un ritmo de vida acorde a su estatus. Esto puede llevar a tomar decisiones apresuradas o a asumir riesgos innecesarios. Lo que está claro es que este escándalo, si se confirma en su totalidad, no solo afectará a Kerem Bürsin a nivel personal y financiero, sino que también podría tener repercusiones en los proyectos en los que está involucrado, así como en la percepción que el público tiene de él. Es una situación delicada que requiere de mucha prudencia y estrategia para ser manejada. Hemos visto en el pasado cómo escándalos financieros han afectado a celebridades de Hollywood y de otras partes del mundo. Algunos logran recuperarse, otros ven sus carreras truncadas. La forma en que Kerem Bürsin y su equipo manejen esta crisis será fundamental para su futuro. Ahora, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? Es probable que veamos más detalles filtrándose, quizás declaraciones oficiales, y posiblemente incluso acciones legales. El tiempo dirá si esta situación es un bache temporal o algo que marcará un antes y un después en su carrera. Lo importante para nosotros como observadores es mantenernos informados, pero también ser cautelosos con las especulaciones y esperar a que los hechos se esclarezcan por completo. Entendemos que a muchos de ustedes les preocupa su actor favorito, y nosotros también. Kerem Bürsin ha conquistado nuestros corazones con su talento en pantalla, y sería una pena que problemas de esta índole empañaran su legado. Por eso seguiremos de cerca este tema y les mantendremos actualizados con la información más precisa y relevante que vayamos obteniendo. Así que, para recapitular, estamos hablando de un escándalo millonario que involucra a Kerem Bürsin. Los motivos parecen apuntar a una combinación de inversiones fallidas, posibles fraudes o malas gestiones financieras, y un posible endeudamiento considerable. Las cifras mencionadas son alarmantes y han puesto al actor en una situación financiera muy delicada, que hasta ahora se habría intentado mantener en secreto. Y hasta aquí, queridos amigos, llegamos con la información del día. Esperamos que este vídeo les haya parecido tan intrigante e informativo como a nosotros nos ha resultado investigarlo. Agradecemos enormemente que hayan llegado hasta el final y que hayan dedicado su tiempo a acompañarnos. Ahora, nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué opinan de la situación de Kerem Bürsin? ¿Creen que se trata de un error financiero o de algo más? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus perspectivas y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si les gustó este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles las noticias más candentes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.